Bienvenidas, bienvenidos al capítulo número 11 de Club Alebrigma, un espacio de diálogo, participación y bienestar. El día de ayer se celebró el Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato a la Vejez, una fecha que busca que tomemos conciencia sobre la importancia de cuidar, respetar y sobre todo amar a nuestros queridos viejos, nuestras queridas viejas, dicho con todo el cariño del mundo. Y queremos aprovechar esta fecha, este tema, para hablar justamente de esta situación que tristemente es más frecuente de lo que nosotros podemos imaginar, es decir, el maltrato a la vejez. Pues sí, sin duda un tema triste. Somos, yo diría, nuestro pasado, y nuestro pasado son nuestros viejitos. El maltrato a las personas mayores incluye maltrato físico, psicológico, abuso sexual, abandono, explotación financiera y el maltrato estructural, que habla del incumplimiento de las leyes que precisamente existen para defenderlos. Pero bueno, hablaremos de esto un poquito más adelante. Licenciada Claudia Hernández, coordinadora académica de Alebrigma. Hola, Clau. Hola Marci, hola Bren, hola Charlie, hola a todo el público que nos ve. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este capítulo que sin lugar a duda es importante de abordar, porque el maltrato es un acto de violencia que en definitiva nadie tendría por qué estar pasando. Y una servidora, Marcia López Cisneros, directora de contenido de Alebrigma. Qué gusto, de verdad, qué gusto que estén con nosotros. Compartan nuestros videos, denle like, activen las notificaciones. Comuníquese también con nuestro correo electrónico contacto@alebrigma.com. Recuerden que queremos hacer comunidad y queremos que nos comenten qué hacen con sus adultos mayores, cómo se divierten, cuáles son las necesidades que ellos tienen. Queremos que esto crezca. Queremos saber qué hacen ustedes para que entre todos hagamos comunidad. Alebrigma, más que un juego, un aprendizaje. Y dicho lo cual, comenzamos. Los abuelos, las abuelas. Hueli tata en náhuatl, tata en otomí, cha en mazahua, nool en maya, palochi en tarahumara y niu en chinanteco. Las antiguas civilizaciones, básicamente en su mayoría, tenían una gran valía por la palabra de los viejos. El consejo de ancianos se reunía generalmente para tomar las decisiones más importantes de la comunidad. Y las abuelas, las viejas, eran las encargadas de traer al mundo a los nuevos individuos. Cuidaban a la madre y cuidaban al recién nacido con toda la experiencia y el cariño que ellas sabían dar. Según datos de INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México, la esperanza de vida ha aumentado. En 1930, las personas vivían en promedio 34 años. En 1970, el indicador se ubicó en 61 años. En el 2000 fue de 74 y en el 2019 es de 75 años. Esto, bueno, tiene que ver con las circunstancias culturales, genéticas, socioeconómicas, del avance de la ciencia de la salud, la aplicación de antibióticos, los cambios de hábitos, y esto ha dado que en la actualidad haya muchos viejos, muchas viejas que requieren justamente cuidados específicos, los cuales no siempre reciben las mejores atenciones, y tristemente no nada más es por la sociedad en general, sino por la misma familia. ¿Qué nos comentas, Brenda? Exactamente, creo que lo siguiente que quería comentar enlaza perfecto con el final de tu speech de apertura, Marci, porque te iba a comentar que lo más lamentable es que quienes suelen maltratar a los adultos mayores son primordialmente sus mismos familiares. Si tienes alguna sospecha, ¿cómo lo puedes identificar? Bueno, pues las personas mayores que han sido maltratadas podrían presentar
confusión, insomnio, agitación, agresión, podrían presentar una pérdida importante de peso o alguna señal en el cuerpo como moretones, quemaduras o alguna otra cicatriz. Esto es similar al caso, por ejemplo, del maltrato a las mujeres, por ejemplo, que también son temas difíciles de comentar. Pero bueno, si eres una persona que tiene cerca un viejito que tal vez lo está cuidando a alguien más, pues es importante prestar atención a todos estos síntomas de alerta pues para estar pendiente y para poder hacer algo al respecto. Yo creo que también si eres tú quien está cuidando a tu viejito, también es cierto que esto puede ser una situación muy satisfactoria porque pues estás siendo, digamos, el guardián de la salud de un ser querido, pero también hay que mencionar que puede ser una situación bastante estresante. Entonces es importante aquí también el apoyo de tus redes de contacto, principalmente de la familia, que trabajen en equipo, que entre todos traten de dividirse las actividades, la carga económica, porque también es cierto que existe una carga económica. Entonces, yo creo que apoyarse en la familia y dividir la responsabilidad puede ayudar a que no sea una carga de pronto tan pesada y liberar el estrés haciéndolo como en pedacitos y pues que todo el mundo apoye, ¿no? Al final. Sí, lo que comentas es muy importante porque pues no es lo mismo ver al viejito una vez a la semana y llevarle, no sé, un regalito, estar con él 2 o 3 horas y con permiso ya me voy, a estar las 24 horas del día con una persona que tal vez ya se le olvida que hace 5 minutos te preguntó qué habías hecho el día de ayer o si ya había comido, porque la memoria a corto y largo plazo se ve afectada y te pueden preguntar una y otra vez o afirmar inclusive que no han comido, que les des su medicina, que ya se te olvidó que lo tenías que llevar al médico. Entonces, esta situación puede mermar no nada más el estado anímico de quien lo cuida, sino también hasta la salud, porque es muy cansado estar al lado de una persona que necesita ser levantada, parar de su cama o dirigirla al baño. Entonces, lo que tú dices de diversificar las acciones y las tareas entre todos, pues puede atenuar un poco este cansancio de estar al lado de una persona que requiere atención y cuidados, pues consecuentes de su edad. ¿Qué nos puedes aportar, querida Claudia? Sí, claro, es hablar como de mucha paciencia, ¿no? También, y creo que, bueno, los abuelitos en algún momento de nuestras vidas, que fueron quienes vieron a sus hijos de pequeño, a los nietos de pequeño, con la misma dedicación y paciencia con la que ellos nos trataron, nosotros debemos de retribuir a ellos, ¿no? Y pues bueno, yo quisiera retomar el comentario inicial de Bren, en el cual hablaba acerca de los tipos de violencia, porque creo que también es importante que empecemos por esa parte, ¿no? El concepto como tal de violencia se utiliza para designar todas aquellas acciones que involucran algún tipo de agresión hacia uno mismo, hacia otra persona o hacia un grupo, ¿no? Como lo mencionaba, existen diferentes tipos, que está desde el psicológico, el verbal, el físico o el sexual, y se presenta en distintos ámbitos que van desde el trabajo, la escuela o el hogar, ¿no? En el caso de este último, en el hogar y en cualquier sector, no distingue como tal un nivel económico, un género o una edad. Sin embargo, como ya lo hemos señalado, los grupos más vulnerables son siempre las mujeres, los niños o las personas de la tercera edad, que es de cuál el sector del cual estamos hablando en este episodio de hoy, ¿no? Pues sí, claro, porque justamente esta cantidad de personas mayores corresponden al boom de la población de los 70s. Entonces, a aquellos que nacimos en los 60s y 70s, seremos los ancianos del 2050. Ahí hasta ritmo. Y esto, bueno, ahorita que todavía no llegamos muchos a esos edades, pues nos va marcando una pauta para prevenir en la medida de lo posible llegar a una adultez o una edad mayor sanos. Digo, estamos
medio locos, pero sanos, por lo menos que estemos dentro de un estatus en que no requiramos atenciones médicas que muchas personas, debido a la diabetes, al sobrepeso, a cuestiones articulares, locomotoras, requieren de la asistencia de personas o de terceros, y que ahí es en donde puede entrar el conflicto del maltrato, porque una persona que es autosuficiente económicamente, que puede tener como pues una solvencia económica, tal vez no sea tan maltratada como una persona que esté en manos de una familia que tal vez no tenga los recursos suficientes para su atención. Así ¿Qué es. nos puedes comentar, querida Brenda? Sí, es un problema grave y creo que tiene mucho que ver, obviamente la parte económica resalta, ¿no? En este tipo de situaciones. También la parte cultural, porque creo que nos falta un poquito de planeación en función de nuestro futuro. O sea, si nos están diciendo que la expectativa de vida está incrementando año con año por cuestiones tecnológicas, por avances médicos, etcétera, etcétera, de pronto yo creo que se nos va un poquito de las manos el tema de planear qué voy a hacer cuando yo llegue a una edad en donde ya no voy a poder ocuparme de mí. Y no sé, de pronto lo ves un poco lejano, me ocupo de esos temas después, pero tiene mucho que ver con una situación cultural. En México de pronto no estamos acostumbrados a ver, no sé, hasta vayan y contratar el seguro de tu coche, ¿no? Porque, pues, ¿para qué? O no te ocupas de ver un espacio quizás en una funeraria o ese tipo de cosas, solemos dejarlo para cuando ya no te queda otra opción y cuando lo necesitas ya no lo hiciste. Entonces es un conflicto ahí que tenemos. Creo que también cabe mencionar que el tema de la violencia o de este acostumbrarte al maltrato o al maltratar viene también de los niños. Hace ratito justo escuchaba en el radio unas estadísticas del maltrato infantil, tanto dentro de la escuela como en el colegio, que son los lugares donde pasas mayor parte de tu tiempo, ¿no? De tu vida. Y bueno, los índices son altísimos y bueno, ya tendríamos que tratar el tema de bullying y el ciberacoso y todas estas situaciones que viven los niños o los adolescentes dentro de sus ambientes cotidianos como la casa o la escuela, pero eso lo vas arrastrando, ¿no? Normalmente cuando eres un niño que recibes agresiones, eres un adulto eventualmente que agredes. Entonces, si esto lo vas trasladando con el paso de los años a la vida, pues al final a lo mejor acabas maltratando a tu viejito, a tu papá, a tu abuelito y es algo perfectamente natural. Entonces, de entrada creo que hay que cambiarnos como este chip de recurrir a la violencia para la resolución de conflictos. Eso pues tendría que ser fundamental. También es importante decir aquí y aprovechar este espacio para comentar que el INAPAM ofrece asesoría jurídica de forma gratuita a personas adultas mayores que han sufrido maltrato y puedes contactar con ella al correo asesoría jurídica inapam@inapam.gov.mx. También le pediremos a Charlie que lo ponga por aquí, pero si estás viviendo una situación así, acércate a las instituciones que te pueden ayudar a salir de esta situación o al menos a asesorarte para saber qué es lo que puedes hacer, ya sea que tú lo estés viviendo o que tú sospeches que alguien, algún viejito que tú tengas contacto está viviendo una situación similar. Bueno, pues acercarse a pedir apoyo y asesoría, ¿no? Qué bueno que lo comentas, porque muchas veces sabemos de alguien que está siendo abusado o maltratado y no sabemos a quién acudir. Y prefieres hacerte guaje, hacer ojos ciegos de aquello que tal vez tú puedes modificar la vida para bien de alguien. Y justamente hay muchas instancias ahora a nivel gubernamentales o de organizaciones privadas ocupadas justamente del bienestar de los ancianos. Antes no era como muy común que hubiera espacios culturales en donde los abuelos y las abuelas pudieran
ejercitarse físicamente, bailar, practicar alguna artesanía o desplayarse en teatro. Hay muchas instancias en donde los abuelos se pueden acercar, pero no necesariamente van solos, o sea, necesitan a veces que alguien los lleve. Entonces, esta necesidad de que sean cuidados y atendidas sus necesidades, pues muchas veces no nada más depende de ellos, sino también de aquellos que están en su cuidado. ¿Qué nos quieres decir, Clau, al respecto? Sí, es hablar como de generar espacios que los hagan incluyentes, ¿no? O sea, que igual vuelvan como a reconocer como a todas estas necesidades que a esta etapa de la vida, pues ellos necesitan, ¿no? Es básicamente tomar a consideración lo que ellos requieren y que les garanticen una mayor calidad de vida y que les permita vivir con tranquilidad su vejez. En este sentido, podemos también incluso hablar, por ejemplo, de espacios que les permitan el libre movimiento, como que haya más rampas o elevadores, porque justamente es esta parte de hablar de que son grupos vulnerables y de la inclusión también los incluye como, por ejemplo, en el sector de las personas discapacitadas, ¿no? No se hacen como visibles, entonces no las reconocen y creen que no son necesarias, ¿no? Sin embargo, es algo que pues que necesitan y que debemos de empezar como a incluir dentro de nuestros espacios para justamente empezar a reconocerlos. También podemos hablar de generar opciones laborales. Yo sé que legalmente hay como cierta edad en la que pues ya una persona es considerada de la tercera edad y ya no puede seguir a lo mejor laborando, pero también es una realidad que muchos de nuestros viejitos viven a sus propias costillas, ¿no? Entonces, podríamos generar otro tipo de apoyo económico en los cuales ellos también se sientan apoyados y que crean que más bien que les reconozcamos que puedan seguir siendo funcionales y de esta manera generar opciones que también les brinden un apoyo para que ellos puedan vivir de manera digna, ¿no? Sin sentirse un estorbo para otras personas. En casa podemos hacer pequeñas acciones que sirvan para hacerlos sentir valorados, como lo son escucharlos con atención, considerar sus opiniones, hacerlos partícipes de las dinámicas que tengamos en casa, hacerles saber que su presencia dentro de nuestra familia siempre va a ser importante. Por otro lado, también desde la educación social podemos fomentar valores como el respeto, el amor, la empatía y la tolerancia, ¿no? Y esto hablando a lo mejor desde nuestros niños, enseñar este tipo de valores para que no justamente nada más sean nuestros viejitos a quienes respetan, ¿no? Sino generar una cultura de respeto que independientemente de las condiciones que tengan, discapacidad, motricidad cognitiva, social, género, pues aprendamos, o más bien creemos niños y personas adultas que sepan valorar a las personas por lo que son y no por lo que pueden o no pueden hacer, ¿no? Y por ejemplo, hablábamos de esta parte del respeto. Yo, un ejemplo que podríamos retomar, en Asia a los viejitos se les consideran como personas muy sabias, ¿no? Y se les toma en cuenta mucho esta parte de la experiencia, de lo que ellos van formando. Podríamos también empezar por nosotros, reconocer justamente eso, que nuestros viejitos a partir de la experiencia y de los años de vida pueden aportar muchísimo a nosotros, ¿no? Entonces hay que empezar por incluirlos y valorarlos, todo lo que ellos nos pueden otorgar a nuestra sociedad actual. Sí, es porque finalmente tienen todo el bagaje de sus años de la experiencia. Y yo creo que nada hace más feliz a un adulto mayor que le pregunten sobre lo que sabe. A mi abuelita, lo que le hace más feliz es que le pregunte una receta de cocina. Y entonces me remite inmediatamente a su librero y me dice, en esa repisa en medio hay una revista que habla de cómo hacer la capirotada. ¡Tráemela! Y entonces, pues, le llevo, ¿verdad? Y es cuestión nada más de hacerla sentir integrada, de hacerla sentir importante, escuchada, y todos sus achaques y todas sus dolencias pasan a otro término, porque su mente está ocupada justamente en recordar aquellas situaciones en donde fue feliz, a donde se sentía todavía plena. ¿Qué nos puede decir de esto, querida Bren? Yo ahorita lo primero que me vino a la mente fue una frase que dice,
como te ves, me vi, como me veo, te verás. Ujú. Yo siento que de pronto nos quedamos en el juventud divino tesoro, ¿no? Porque estás ahí, porque eres Ajá. joven, porque te puedes mover, porque eres independiente, porque agarras tu coche, vas, vienes, trabajas, haces las cosas rápido, ta, ta, ta. Y al menos puedo hablar en mi caso, no estoy en mucho contacto con viejitos. Yo desafortunadamente no conviví con mis abuelos, ellos fallecieron cuando yo era muy pequeña. Entonces no tengo este apego, pero por ejemplo puedo ver a mi mamá, que es una señora de 60 y piquito de años, y no la voy a balconear porque donde vea este episodio, que sé que los ve, me va a regañar, sí, me va a desheredar, pero está por encima de los 60. Digamos que ya fue a la tercera etapa fue de las primeras que se vacunaron para COVID, para la vacuna del COVID. Pero bueno, en perspectiva, considerar a un adulto mayor 65 años, ahorita es que son personas que están están enteras. A los 65 años pueden hacer todo, van, vienen, manejan, suben, bajan, van al banco, usan los medios electrónicos, Facebook, Twitter, Instagram, todo. La verdad es que me parece que son personas, en la mayoría, ¿no? Obviamente en una generalidad, que todavía tienen mucha potencia, mucha energía, y definitivamente creo que habría que crear estrategias para que pudieran ellos eventualmente continuar viviendo una vida productiva. Y por otro lado, lo de la inclusión dentro de la familia me parece que es lo más importante. Hacerlos sentir amados. Clau mencionó muchas cosas que me gustaron mucho, pero yo resaltaría el tema del respeto. Hay otra frase que yo uso mucho cuando estamos en temas laborales o en alguna plática o algo así. Recurro mucho a la frase de la información es poder, porque creo en ello. Creo que cuando tú sabes de un tema y lo puedes exponer, pues te sientes muy cómodo y muy sencillo. Si trasladamos esa frase a la sabiduría que poseen nuestros viejitos, pues podemos decir que una persona con muchos años de edad, podríamos pensar en alguien que tiene mucha información, que es sabia, que es poderosa. Entonces, pues eso, vamos a empoderar a nuestros viejitos, a nuestras cabecitas blancas, respetarlos, cuidarlos y hacerlos sentir amados. Me parece que debería de ser una labor de todos los días. Favorecer la comunicación en las diferentes generaciones de la familia, porque muchas veces los adolescentes son antiviejitos. Ay, no, qué aburrición estar con el señor. Ay, no, qué flojera. Y no, en realidad pueden haber puntos de unión, porque los gustos se pueden heredar, las habilidades se heredan, y tal vez un señor que en su juventud tocaba la guitarra puede darle muy buenos consejos al chavo que está aprendiendo a tocar guitarra. Tal vez no va a tocar las canciones de los Panchos, pero sí le puede dar consejos a base de la experiencia que tuvo de tantos descalabros, porque nadie experimenta en cabeza ajena. Claudia, ¿qué nos dices? Sí, creo que en definitiva esto de todas las experiencias que tienen es algo muy encantador, ¿no? A mí me pasa bueno, ya nada más de 4 abuelitos, me queda uno. Adopté a los abuelitos de mi esposo, también los quiero muchísimo y siguen siendo como una parte de eso que ya no tengo, ¿no? Que mi abuelita, por ejemplo, en el caso de la mamá de mi mamá, era muy consentidora conmigo. Ahora lo estoy reviviendo con mi abuelita adoptiva, pero en el caso de mi abuelito, que aún tengo, que es el paterno, siempre nos llena de muchas historias, ¿no? Y entonces es como sentarte al lado y remontarte como a todas aquellas épocas que él me dice, ¿no? Me cuenta, no sé si sea cierto o no, a lo mejor modifica como ciertas partes. Me recuerda mucho a este protagonista de la película de Big Fish, donde cuentan las historias y a lo mejor tú te las imaginas por como te las cuentan un poco exageradas a como realmente pasaron, pero al fin y al cabo pasaron, ¿no? Él me contaba sobre el tema de que en algún momento cuando estuvo de militar, se encontraba en Guadalajara
y veía un oso gigante al cual creo le aventaban comida, monedas y el osito bailaba, ¿no? Entonces es algo muy hermoso, creo que debemos de valorar justamente eso de que tenemos una parte muy importante en nuestra familia, de atesorar recuerdos muy valiosos y que a partir de esos recuerdos también podemos generar experiencias lindas con nuestros abuelitos, ¿no? Hay muchos abuelitos que hoy día, como mencionaba Bren, tienen un gran vínculo con la tecnología e incluso muchos de ellos son TikTokers famosos, ¿no? Esto te da a entender que no porque sean viejitos no van a poder acercarse a los medios que hoy día tenemos y que en algún momento para ellos eran desconocidos, ¿no? Muchos de ellos comparten experiencias con sus propias parejas o incluso con sus nietos, ¿no? Y yo la verdad es que sí los envidio. Digo, ¿cómo me hubiera gustado que mi abuelita todavía siguiera viva y pudiera hacer algo como lo que están haciendo estos nietos con sus abuelitos y poder regalárselo al mundo, ¿no? Pero pues bueno, desafortunadamente no se puede, pero creo que quienes lo tengan a sus abuelitos todavía vivos pueden seguir generando recuerdos con ellos a través de estas herramientas o a través de otros elementos con los cuales puedan perpetuar pues la vida de sus abuelitos ahorita que los tenemos, ¿no? Porque en vida podemos hacer muchas cosas, ya cuando no los tenemos con nosotros, pues los vamos a añorar mucho. Ahorita que comentas eso, mi nieto, ya es un adolescente de 14 años, ¿no? Ya está muy viejo, se compró un tornamesa. Entonces estaba feliz porque ya por fin iba a poder escuchar discos viejitos. Y oh, sorpresa, se encontró con que su abuelita paterna pues era rockera y tenía una enorme colección de discos de Pink Floyd, de Led Zeppelin, pero, o sea, era abuelita de las buenas. Y había ido a Vándaro, ¡wow! Su abuelita había ido a Vándaro. Entonces, este reencuentro a través de la música hizo que el chavo de 14 se acercara a su abuelita en otro nivel totalmente diferente. Y ahora hay un nivel de comunicación muy bueno, muy valioso, que no nada más hace feliz al nieto, sino evidentemente pues también al abuelo. Y pues como el tiempo vuela, vamos a nuestra gustada sección, La Gente Opina. Y ahora vamos a preguntarle a los abuelitos con quiénes viven, qué hacen, qué los hace feliz. ¡Vámonos! Hola, me llamo Carmen. Voy a platicarles un día de mi vida. Me levanto a las 7 de la mañana, me baño, le doy a las mascotas, hago el desayuno, desayuno con mi esposo. Más tarde me dedico a hacer la comida y luego arreglo mis plantas, tanto de adentro como de afuera. Un día al mes me reúno con un hermoso grupo de amigas que tengo, cenamos, platicamos, nos divertimos bastante. Las que viajan mandan fotos. Es muy divertido estar con ellas. Yo les recomiendo tengan un grupo de amigas porque es muy confortable estar con ellas. Cuando puedo salgo a hacer mi caminata, que también es recomendable. Y así paso día a día. A veces canto yo solita, me gusta mucho cantar, me gusta tocar la guitarra, me gusta dibujar, me gusta tejer crochet o 2 agujas o bordar con hilo y aguja. También es muy lindo para mí. Me despido de ustedes, muchas gracias por escucharme y tengan un buen día y Dios los bendiga. Hola, tengo 70 años, soy jubilada del IMSS, vivo en temporadas con mis 3 hijas, tengo 6 nietos, me hace muy feliz verlos crecer y eso es difícil cuando uno trabaja, entonces me considero muy afortunada por todo. Gracias. Pues es tiempo de cerrar. Querida Bren, ¿con qué quieres concluir? Yo quisiera resaltar y hacer énfasis en ser empáticos, ser respetuosos,
escuchar. Creo que de pronto las nuevas generaciones están muy acostumbradas a como todo lo inmediato, ¿no? A que todo es a través de algún dispositivo. Si se dieran el tiempo de sentarse con el abuelo a escuchar las historias, a escuchar lo que tiene que decir, podríamos tener una juventud mucho más sensible a muchas cosas, o cuando menos yo me lo imagino, al típico abuelito así, ya sabes, súper de pelo cano, arrugadito, que se siente contigo en la silla, que te cuente, ¿no? Que te platique. Yo al no tenerlo, pues obviamente son cosas que te imaginas, ¿no? Y en tu cabeza tienes al abuelito de la película de Op y es tu abuelito y entonces te habla y te dice. Sí. Entonces, quien lo tenga, pues que lo aproveche, que el tiempo vuela, que efectivamente, pues el tiempo se va muy rápido, ¿no? Volteas y han pasado 15 años desde que tu hijo nació hasta ahorita y dices, ¡ah, madre mía, ¿en qué momento pasó esto? Bueno, pues si tienes la fortuna de tener a tu abuelo, a tu abuela, siéntate con él, escúchalo, disfrútalo, y te digo, esta parte de empatía de saber que todos vamos al mismo lugar, ¿no? Y si tenemos suerte, porque ya hablábamos también en el otro episodio del medio ambiente y de muchas otras cosas que habrá que ver si llegamos también a los estándares que tenemos ahorita. Pero bueno, pues a disfrutarlos, a cuidarlos, a quererlos y a hacer planeación también de si estamos ahorita en una edad donde todavía somos productivos, bueno, pues ponte a hacer una buena planeación de vida financiera, etcétera, etcétera, para saber y para que o cuando llegue el momento no seas una carga, ¿no? A mí me ha pasado por la cabeza 1000 veces, bueno, ¿y qué voy a hacer cuando tenga 60, 70, 80 años? Yo no quiero depender de mis hijas porque no les quiero dar esa carga. Entonces, pues habrá que buscar algún lugar donde pueda estar yo, sentirme independiente, convivir con otras personas de mi edad, con los mismos gustos, etcétera, que sí que las hay, pero bueno, para eso pues habrá que tener una muy buena planeación en muchos sentidos para que eventualmente seas capaz de retirarte en un lugar así y puedas vivir una vejez digna, ¿no? Gracias, Bren. Clau, tus conclusiones, por favor. Pues bueno, resaltar que bueno, los índices de maltrato a la vejez, justamente ahorita en lo que fue la pandemia, fueron en aumento. Creo que hay algo ahí que bueno, como mencionábamos, no fue como el único sector que fue vulnerable por este tema de la violencia, pero pues sí es algo que en definitiva debemos de trabajar, ¿no? Y yo estoy como 100% segura que debemos de empezar por hacer sentir valorados a nuestros viejitos, a nuestras viejitas, pero sobre todo hacerlo a partir de una cultura del respeto, ¿no? Eso nos va a ayudar a todos a pulirnos como sociedad y construir un rumbo en donde todos seamos reconocidos y tratados con amabilidad, sea cual sea nuestra etapa de vida. Entonces, por ahí yo creo que debemos de comenzar, fomentar más una cultura del respeto para que todos podamos valorarnos sin considerar la edad en la que estemos viviendo. Gracias, Lau. Y ponernos en sus zapatos, porque mi abuelo tuvo una vida muy saludable, era un hombre muy fuerte y de repente, pues la enfermedad lo mermó a tal punto que ya no podía caminar. Y él me decía, me siento como esos coches que están revolucionados y no pueden caminar. Si tú supieras todas las ganas que tengo de hacer muchas cosas, pero mi cuerpo no me lo permite. Así que pongámonos en sus zapatos, porque tal vez el mal humor, tal vez la impaciencia, tal vez esa poca tolerancia de nuestros viejos no es más que una enorme tristeza de no poder hacer lo que tanto quisieran. Escuchemos no nada más sus palabras, sino también el corazón de esos viejos, de esas viejas que caminan como perdonando el viento. Muchas gracias por el favor de su atención. Gracias, Ben, gracias, Clau, gracias, Charlie. Compartan el video, denle like, coméntenos. Les vuelvo a repetir el correo contacto@alebrigma.com.
Nos vemos el siguiente capítulo. Sean felices. Hasta pronto. Bye. Bye. La... ¿Te sirven de cerveza con baba? Que se tiene hacia ellos. De esta forma, This meeting is being recorded. de esta forma, Digamos... Ay, espera, se me fue la idea. Pero según datos del INEGI, el Instituto Nacional de Geografía, Perdón. Dale, me mojita los pantalones, neta. Escupí bastante. Como aerosol.